El sol parecía implacable sobre la aldea de Kalani, secando todo a su paso. La tierra, agrietada y desolada, era un reflejo del sufrimiento de sus habitantes. Lo que una vez fue una comunidad vibrante, ahora era solo una sombra de su antiguo esplendor. Durante 3 largos años, la sequía había devastado la vida de sus habitantes, llevándose consigo no solo sus cultivos, sino también su esperanza. Los ancianos, en sus asambleas nocturnas, hablaban de tiempos mejores, cuando el río Mashi alimentaba los campos y las lluvias eran frecuentes. Pero esos recuerdos ya no traían consuelo, solo desesperación. El río, que solía ser el alma de Kalani, estaba ahora completamente seco, y los animales que alguna vez bebían de sus aguas habían desaparecido. Cada rincón de la aldea estaba cubierto de polvo, un recordatorio constante de lo que habían perdido. Los aldeanos, debilitados por el hambre y la sed, empezaban a preguntarse cuánto tiempo más podrían sobrevivir. Muchos ya habían abandonado el pueblo, buscando tierras más fértiles. Pero aquellos que permanecían eran los que no podían partir, los ancianos, los enfermos y las madres con niños pequeños. Ellos dependían de una solución que parecía no llegar nunca. Entre los pocos líderes que quedaban estaba Adamu, un hombre cuya fortaleza física aún no había sido erosionada por la sequía, pero cuya mente estaba al borde del colapso. La responsabilidad de mantener viva a su comunidad lo consumía día tras día. En las reuniones con los ancianos discutían desesperadamente las pocas opciones que les quedaban, pero ninguna parecía viable. El hambre se había instalado de manera permanente en los estómagos de los aldeanos, pero la sed era lo más difícil de soportar. La sequedad quemaba sus gargantas, y sus cuerpos, ya débiles, no podían soportar mucho más. Cada día se hacía más evidente que Kalani estaba a punto de desaparecer. El sol no mostraba piedad, y la tierra, que una vez les había dado todo, ahora parecía haberlos abandonado. Una tarde, cuando el calor era casi insoportable y los aldeanos apenas tenían fuerzas para moverse, algo inusual ocurrió. En el horizonte, bajo el cielo claro y sin nubes, apareció una figura solitaria. Al principio, los aldeanos pensaron que se trataba de un espejismo, un truco cruel del desierto que jugaba con sus mentes debilitadas por la desesperación. Sin embargo, a medida que la figura se acercaba, quedó claro que era real. La mujer que caminaba hacia ellos tenía una presencia que parecía imposible de ignorar. Su andar era lento pero decidido, y con cada paso, el aire alrededor de ella parecía vibrar con una energía invisible. Su piel, de un negro profundo y brillante, reflejaba la luz del sol de una manera que ninguna otra cosa en el desierto hacía. Era como si la oscuridad de la noche se hubiera materializado bajo el sol abrasador. ¿Quién será esta mujer misteriosa? ¿Qué querrá de las pobres gentes de Kalani? Quédate hasta el final y suscríbete para descubrirlo. Los aldeanos, cansados y desconfiados, observaron en silencio mientras la mujer avanzaba hacia el centro del pueblo. Su vestimenta era sencilla, pero parecía fluir con el viento de una manera casi sobrenatural, como si el desierto mismo respetara su presencia. Algunos de los más ancianos comenzaron a murmurar, creyendo que estaban presenciando la llegada de una diosa o un espíritu ancestral, pero otros, más jóvenes, miraban con recelo, preguntándose quién era esa desconocida que se atrevía a entrar en su moribunda aldea sin miedo ni vacilación. Los niños, que hasta ese momento habían estado demasiado débiles para jugar o moverse, se acercaron tímidamente. Había algo en la mujer que les inspiraba curiosidad, a pesar de su aspecto imponente. Sus ojos, grandes y oscuros, no mostraban ninguna emoción, pero tampoco proyectaban amenaza. Era una calma profunda, como la de una tormenta que aún no ha estallado. La mujer se detuvo en el centro de la aldea, observando a su alrededor, como si pudiera ver más allá de las apariencias. La gente de Kalani, desesperada por una solución a su sufrimiento, la miraba con una mezcla de esperanza y miedo. Nadie se atrevió a acercarse ni a hablar primero. Había algo en su presencia que exigía respeto, aunque nadie entendía por qué. El viento cambió de dirección en ese momento, levantando un polvo fino que envolvió a la mujer durante unos segundos. Pero cuando la bruma se despejó, ella seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. Su piel, brillante bajo la luz del sol, parecía absorber la fuerza del desierto mismo.
como si ella no perteneciera del todo a ese lugar, pero tampoco fuera completamente ajena a él. Los aldeanos comenzaron a susurrar entre ellos, preguntándose quién era esta mujer. Algunos creían que era un espíritu, un ser enviado por los dioses para castigar o salvar. Otros pensaban que era una mensajera de alguna aldea lejana, enviada para reclamar lo poco que quedaba de Kalani, pero nadie sabía con certeza. Adamu, el líder del pueblo, observaba en silencio. No era un hombre que se dejara impresionar fácilmente, pero algo en la presencia de esa mujer lo desconcertaba. La fuerza que emanaba de ella no era la de una simple viajera. Sin embargo, su apariencia no era violenta. Parecía estar allí con un propósito, y Adamu, siempre el protector de su gente, se sintió obligado a descubrir cuál era ese propósito. La mujer finalmente habló, y aunque sus palabras no llegaron en forma de un discurso largo, cada una de ellas resonó profundamente en los corazones de los aldeanos. Su voz no necesitaba elevarse para ser escuchada. Era profunda, suave, y estaba cargada de una autoridad innata. Sin embargo, lo que capturó a los aldeanos no fueron solo sus palabras, sino la energía que traía consigo. Había algo en ella que iba más allá de lo visible, como si tuviera una conexión secreta con la tierra misma. Sin hacer ningún gesto dramático, Safiya, como dijo llamarse, comenzó a caminar por el pueblo. Cada paso que daba parecía calmar el aire alrededor, como si el desierto mismo reconociera su presencia. Los aldeanos la observaban con una mezcla de reverencia y temor. No había nada que explicara cómo había llegado hasta allí, o por qué parecía saber tanto sobre la tierra, pero eso no importaba. Estaban dispuestos a escuchar lo que fuera que tuviera que decir. Safiya les habló de un antiguo manantial, un lugar sagrado oculto bajo las montañas. A medida que hablaba, los aldeanos sintieron cómo se despertaba algo en ellos, una chispa de esperanza que pensaban que había muerto. Safiya describió el lugar con tal precisión que, por un momento, los aldeanos pudieron imaginarlo, como si lo estuvieran viendo a través de sus ojos. Pero advirtió que el camino hacia el agua no sería fácil. Estaba protegido no solo por los elementos de la naturaleza, sino también por hombres que deseaban controlar el manantial para sus propios fines. La desconfianza inicial comenzó a desvanecerse lentamente. La gente de Kalani había estado al borde del colapso durante demasiado tiempo como para ignorar la posibilidad de salvación, por pequeña que fuera. Safiya les ofrecía una oportunidad, aunque fuera arriesgada. Y en su desesperación, los aldeanos comenzaron a creer en ella. Adamu, viendo que su pueblo estaba dispuesto a seguir a la mujer, decidió que él mismo lideraría a un pequeño grupo. Era consciente de que muchos aldeanos estaban demasiado débiles para hacer el viaje, pero también sabía que no podían quedarse en Kalani esperando una muerte segura. Junto a él, Bintu, una joven fuerte y decidida, y Malik, el cazador, se unieron a la expedición. Musa, un anciano sabio, también insistió en acompañarlos, diciendo que su conocimiento de la tierra sería útil. Al amanecer partieron. Adamu lideraba un pequeño grupo, con la firme convicción de que este era el último recurso de Kalani. Junto a él iban Bintu, una joven decidida a luchar por su pueblo, Malik, un cazador astuto conocido por su habilidad para rastrear, y Musa, un anciano cuya sabiduría los había guiado durante años. La travesía comenzó con un paisaje familiar, pero pronto el terreno se volvió cada vez más hostil. Las suaves dunas de arena dieron paso a formaciones rocosas y terrenos inestables. La sequedad del aire quemaba sus gargantas y el viento arrastraba polvo y arena, dificultando cada paso. A pesar de la adversidad, Safiya avanzaba con una determinación que parecía inquebrantable. Días de caminata bajo el sol agotaron sus fuerzas, pero Safiya nunca vacilaba. El grupo la seguía, aunque con creciente cansancio y dudas. La mujer parecía guiada por una fuerza invisible, sus pasos firmes, su mirada fija en el horizonte. No pronunciaba palabras innecesarias, y cada acción que tomaba parecía tener un propósito claro. El viaje ha empezado a causar estragos en el grupo del líder Adamu. ¿Habrá dicho Safiya la verdad? Déjame tu opinión en los comentarios. Finalmente, Safiya se detuvo en una formación rocosa inusual. Señaló el suelo con confianza. Comenzó a excavar con sus manos, y después de unos momentos de esfuerzo, apareció un pequeño charco de agua. Los aldeanos se abalanzaron sobre ella. Sus labios agrietados finalmente encontraban alivio.
pero Safiya les advirtió que aquello era solo un indicio. El verdadero manantial estaba aún lejos. El viaje continuó, y con cada paso, el paisaje se volvía más inhóspito. Las arenas del desierto se transformaban en áridas rocas y escarpadas colinas, mientras los aldeanos que acompañaban a Safiya comenzaban a sentir el peso del agotamiento en sus cuerpos. El sol seguía implacable, y las noches traían un frío cortante, pero el hambre y la sed eran las mayores amenazas. Safiya, sin mostrar señales de fatiga, mantenía su ritmo constante. Avanzaba como si conociera cada piedra, cada desvío. Su conexión con la tierra parecía ir más allá de lo que los aldeanos podían comprender. Mientras ellos caminaban con pesadez, ella caminaba ligera, como si sus pies apenas rozaran el suelo. El grupo enfrentaba trampas que no solo eran físicas. La desesperación comenzaba a llenar sus mentes de dudas y temores. El desierto, con su naturaleza cruel, jugaba con sus sentidos. Lejanos espejismos de agua y vegetación hacían que algunos casi perdieran el juicio, pero Safiya, siempre alerta, los mantenía enfocados en la misión. Las trampas físicas, sin embargo, también estaban presentes. El terreno rocoso ocultaba peligros que amenazaban con acabar con ellos. En una ocasión, Malik, el cazador, detectó cuerdas escondidas entre las rocas. Al seguir con la vista el intrincado sistema de estas cuerdas, notó que estaban conectadas a una serie de rocas inestables en lo alto de una colina. Si alguien hubiese dado un paso en falso, las rocas habrían caído, aplastando al grupo. Safiya se detuvo y, en silencio, guió al grupo para que dieran la vuelta a la trampa. Lo que había comenzado como una simple búsqueda de agua, ahora se sentía como una batalla por la supervivencia. Día tras día, la fatiga y el calor los consumían. La sed que sentían era abrumadora, y algunos comenzaron a perder la esperanza. Sin embargo, Safiya los empujaba a seguir, recordándoles con su presencia que el agua estaba cerca. La determinación de Safiya era un ancla para los aldeanos. Aunque sus piernas temblaban y sus mentes flaqueaban, confiaban en ella. Finalmente, después de lo que parecieron semanas interminables de marcha, el paisaje cambió de nuevo. Los tonos ocres del desierto dieron paso a la vegetación. Al principio solo eran pequeños arbustos dispersos, pero pronto se encontraron en medio de un terreno cubierto de verde. La humedad en el aire les dio la primera señal real de que estaban cerca del agua. Ante ellos se abría un valle escondido entre montañas imponentes. El valle era un oasis en medio de la vastedad desértica, un lugar protegido del sol abrasador y el viento cortante. Un pequeño río serpenteaba a través del valle, alimentando un lago cristalino que brillaba bajo la luz del sol. Los aldeanos, atónitos, no podían creer lo que veían. Después de todo lo que habían sufrido, habían llegado. Los aldeanos, exhaustos y al borde de la desesperación, corrieron hacia el agua. Bebieron con avidez, sumergiendo sus manos en el lago y permitiendo que el líquido precioso fluyera por sus gargantas secas. La vida parecía volver a ellos con cada sorbo. Sus cuerpos agotados recuperaban la fuerza que casi habían perdido. Sin embargo, mientras los aldeanos se saciaban, Safiya permanecía alerta. Sabía que, aunque habían llegado al agua, no estaban a salvo. El silencio del valle era engañoso y había una inquietud en el aire. Los árboles que rodeaban el lago se mecían suavemente con la brisa, pero entre sus sombras se escondía algo más. Y entonces ocurrió. Desde los árboles que bordeaban el valle surgieron hombres armados. Sus cuerpos estaban marcados por cicatrices de antiguas batallas, y su apariencia era la de hombres endurecidos por la lucha y la necesidad. Sus rostros mostraban una mezcla de hostilidad y avaricia. Estos hombres no eran aldeanos, ni buscadores de agua como ellos. Eran invasores, hombres que veían en el control del agua una fuente de poder. Los aldeanos, aún débiles por el viaje, se vieron atrapados en una situación imposible. Los hombres armados los rodearon, reclamando el manantial como suyo. Era evidente que no estaban dispuestos a compartir el agua que tanto esfuerzo les había costado encontrar. Los aldeanos, agotados, sabían que no podían luchar, pero también sabían que no podían regresar a Kalani sin el agua que tanto necesitaban. Safiya, sin embargo, permanecía serena. Observó a los hombres que se acercaban, evaluando la situación con una mirada profunda y calculada.
Sabía que la Tierra tenía sus propias leyes y que aquellos que intentaban dominarla por la fuerza a menudo caían víctimas de su propia avaricia. El cielo, que hasta ese momento había estado despejado, comenzó a oscurecerse lentamente. Nubes densas se congregaron sobre el valle, cubriendo el sol y sumiendo el entorno en una penumbra inquietante. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un aire fresco y pesado que presagiaba una tormenta. Mientras las nubes se acumulaban, una lluvia fina comenzó a caer, mojando la tierra reseca y llenando el ambiente con el aroma de la tierra húmeda. El pequeño río que alimentaba el lago comenzó a crecer y las gotas de lluvia se intensificaron, convirtiéndose en una torrencial que comenzó a llenar el valle con más agua del que los invasores podían controlar. Los hombres armados, sorprendidos por el repentino cambio del clima, comenzaron a retroceder. El agua subía rápidamente y en cuestión de minutos los ríos comenzaron a desbordarse. Las fuerzas de la naturaleza se desataron, inundando el terreno y obligando a los hombres a retirarse. El agua, que ellos habían querido controlar, ahora los empujaba fuera del valle. Con los invasores fuera del camino, los aldeanos pudieron recoger el agua sin más temores. Sus recipientes se llenaron rápidamente y con las lluvias continuas sabían que el regreso a Kalani traería un nuevo comienzo. Mientras la tormenta arreciaba, Safiya se mantuvo de pie, observando cómo la tierra equilibraba sus propios poderes. Sabía que la lección había sido aprendida. Nadie podía dominar los dones de la tierra sin pagar un precio. El grupo emprendió el camino de regreso a Kalani. Durante el trayecto, la lluvia les acompañó, cayendo suavemente sobre los campos áridos y haciendo que las semillas dormidas bajo la tierra comenzaran a brotar. Los aldeanos, agradecidos por la salvación que Safiya les había brindado, no podían dejar de mirar hacia ella con una mezcla de respeto y asombro. Cuando finalmente llegaron a la aldea, fueron recibidos con alegría y lágrimas de gratitud. El agua que llevaban consigo, junto con las lluvias que habían comenzado a caer, transformaron la tierra seca de Kalani en un paraíso fértil. Los cultivos florecieron, los animales encontraron alimento y el río Mashi, que había estado seco durante tanto tiempo, comenzó a fluir de nuevo. Esa noche, la aldea celebró. Pero cuando el amanecer llegó, Safiya ya no estaba. Se había ido tan silenciosamente como había llegado. No dejó rastro alguno, pero su leyenda se quedó grabada en los corazones de todos los que la conocieron. La guardiana de las aguas perdidas había cumplido su propósito, y su historia sería contada de generación en generación. ¿Quién era Safiya? ¿Por qué decidió ayudar a la aldea de Kalani a cambio de nada? ¿Está la aldea realmente a salvo? Aún quedan muchas preguntas por responder. Si quieres descubrirlas, no te olvides de suscribirte y darle like al video.